predijo incluso las pruebas a las que nos enfrentamos. Ya estamos otra vez. ¿Qué? La tecnología permite el pecado. La pereza y la gula surgen cuando todas tus necesidades se pueden satisfacer. Genial. Con un botón. Genial. Sin dedicación. Sigue así. Sin esfuerzo. La lujuria. ¡Ah! El internet te tienta para que sucumbas a la lujuria y la Esto es la infidelidad. leche. Enfado, rabia, ira. Cuando un hombre puede esconderse tras el anonimato, desprende odio hacia todo. No hay en este mundo dejado de la mano de Dios ninguna posibilidad de que hagas ridículo más de lo que lo estás haciendo tú. Porque Dios predijo incluso las pruebas a las que nos enfrentamos en la edad moderna. La tecnología permite el pecado.
Sin problema. ¡Dad con él! ¡Encontradlo!
como yo. Suerte, puta suerte, nada más. Vaya gilipollas. ¡Fuera de aquí! ¡No vuelvas ¿Qué estás haciendo? Oye, tengo que decirte que estás radiante. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa aquí? No te vayas, quédate. Hola. Necesitamos una ambulancia. Ahora mismo. ¿Por qué? ¡Mierda! ¿Qué ocurre aquí? Perdón. No empieces, que te vas a repetir. Que le den a tu familia y que se te muera.
¡Al carajo! ¿Habéis oído eso? Mirad por todas partes, tiene que estar cerca. Me he quedado sin palabras, chica. Vas a acabar en una ambulancia o en el depósito. Colega, tienes que localizarlo y cargártelo. Vamos a darle una buena paliza. Sí, ¿me has llamado? Tengo que recargar. No lo flipes. Ah. ¡Eh! Vale. Ajá. Sí, tiene buena pinta.
¿En serio? ¿Sí? Vale. Como quieras. Sí, vale. Es un ruso grande. Las sábanas de $1000 se interrumpe con un riff de jazz. Después continúa con varias notas que ascienden a lo más alto. No me cuesta nada. Siempre que mis ingresos se queden igual que los últimos. Parece que Gap y los demás se rindieron al final. Tuve que sacar una foto a escondidas porque no Basta, Dios, sin poquito. No te llevas nada fuera de los zapatos. Ya veo, eso quieren no es... esa pasta que Los policiales de alcoholemia, como antes. Yo llegaba a los controles y los dejaba impresionados con mi absoluta sobriedad. Sí. Grunge. M. Colega, espero que tengas los recibos. Oye, atento a esta mierda. Dinos algo de Home 2.0. Los sistemas Home son muy seguros. Su privacidad está garantizada. Afirmación arriesgada. ¿No le preocupa que los hackers lo vean como un reto? Llámalos por su nombre, Shirley. DeadSec. Si quieren venir a por nosotros, les invito a probar. Home 2.0 es un SEO con dientes. ¿Ha dicho nuestro nombre? Sí. Este no sabe con quién se la juega. Se va a enterar. Por eso intentaba entrar en el 2.0. Solo hay un pequeñito problema. ¿Cuál? Toma, sujeta y quédate atrás. Bien. El chip es un poco duro de sacar. No tiene sentido usar el hardware anterior para conectarse al SEO nuevo. ¿Por qué? Porque cambiaron los puertos. Siguiendo la guía capitalista para la obsolescencia programada. Por suerte, me ha contado un pajarito que el 2.0 trae uno nuevecito. Pues qué penita por ellos. Ya te digo. Y por eso tú vas a conseguirme un envío de 2.0 reservados antes de que algún pirata le cuente a Home cómo jodernos. Tienes una relación muy rara con la tecnología. Lo sabes, ¿verdad? No te ofendas.
Todos los rectos del mundo han decidido combinarse a lo Voltron en una mierda. ¡Socorro! ¡Oh! No hagas eso. Explíqueme de qué se trata. ¡Estás disparando! Creo que deberían enviar a alguien. Mantenga la calma, le tenemos en CTOS. La policía llegará pronto. ¡Au!
No sabes cómo se fue el sitio a la mierda, ¿sabes? ¡La calzada está ahí! Tienes una pinta muy sospechosa. No intentes hacerte el duro con nosotros, tío. No me gusta lo que veo. Largo, te mato a hostias. Oigo cómo te arrastras. ¿Quieres jugar? ¿Qué coño está pasando?
Busca más. Quien lo encuentre que le dé su merecido, ¿ha quedado claro? Mira, te tengo una manía. ¡Eh! ¡Eh! No lo veo por ningún... ¡Necesito ayuda! Todos Ese es el hacker de los cojones que tienes que trincar. ¡Ha desaparecido! ¡Buscad bien! Dejadlo, pero no bajéis la guardia. La próxima vez lo piensas 2 veces. ¡Pinche mato! ¿Cuál es la emergencia? ¡Que venga la policía! Los agentes se dirigen hacia allí. Mantenga la calma. Explíqueme la naturaleza de la emergencia. De todos los días que un mamón podría joder los sistemas informáticos de... Tranquilícese, la policía va de camino.
Perdona, ¿eh?
Esa mierda me da ganas de hostiar a alguien. Se acabó. Pero mira qué gas. ¡Llamada al 911! Qué raro. ¡Llamada al 911! No. Me estoy rayando. Pero, ¿qué coño? ¡Qué casar! ¡Lameculos! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Venga ya! ¡A la... ¿Estás de coña? ¿A qué viene ese puñetazo? ¡Que te pires! ¿En serio? Sé que suena sentimental, pero es cierto. Mira, una vez que tienes un hijo, todo cambia. Tu mundo entero. Lo sabrás cuando tengas hijos. Toda la ciudad. Y nos dicen que es por motivos de seguridad. Watson. 911, explíqueme la naturaleza de la emergencia. Un asesinato, ¿me oye? Ha habido un asesinato. El CTOS ha confirmado su ubicación. La policía va para allá. Este no se nos va a escapar.
¡Madre mía! ¡Mierda!
de puta coña! ¿Has pintado el puñetero Golden Gate? Salen todas las noticias. Te lo dije. Este es el tipo de publicidad que necesitamos. El estudiante ha superado al maestro. Pero si el maestro era yo. You